Esperen 5 minutos. Sí. Que es que la gente empieza a entrar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia, por su interés. Mi nombre es Adriana Merchán, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica. El objetivo de que estemos hoy acá es compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido con el coronavirus. Que ustedes se enteren de primera mano y que sean replicadores de realidades y no de mitos. Bueno. El coronavirus en este momento ya tiene su identificación, le pusieron un nombre y se llama COVID-19. ¿De dónde sale el COVID-19? El COVID-19, la primera alerta que hubo, fue un crecimiento inusual de pacientes que tenían neumonía en Wuhan, en China. Epidemiológicamente, cuando uno empieza a tener pacientes que se comportan de la misma manera, que tienen la misma patología, como epidemiológicamente tenemos que empezar a buscar qué compartieron en común para poder ubicar qué es lo que está pasando. Estos pacientes epidemiológicamente todos estuvieron en el mercado de pescados y mariscos de Wuhan, lo que llevó a que ellos tomaran la decisión de que el 1 de enero del 2020 cerraron ese mercado como principal actividad de contención del virus. El 8 de enero los científicos chinos identifican el patógeno como una nueva cepa de coronavirus, porque ese coronavirus ya les voy a contar que tenemos varios coronavirus y pues nos generan varias enfermedades. El 9 de enero la Organización Mundial reconoce este virus como generador de infección. El 12 de enero China informa la secuencia genética y eso es muy importante para poder entender cómo se comporta el virus, qué alternativas de vacuna o qué alternativas terapéuticas se empiezan a buscar. Y el 17 de enero pues empiezan a publicar una serie de estudios donde nos empiezan a contar cómo ha sido el comportamiento del virus hasta ahora. El coronavirus entonces se constituye en un grupo de virus que generalmente causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta infecciones más graves. ¿De qué depende eso? De la condición de base del paciente, de la persona que adquiere esa infección. Acá tenemos 4 grupos de coronavirus, que estos son los que les digo que habitualmente están en el ambiente, generan infecciones respiratorias, hemos tenido pacientes con infecciones respiratorias y ya los convivimos hace tanto tiempo con ellos que ya tenemos prueba diagnóstica incluso para identificar cuál de ellos es. En la historia, los coronavirus son virus zoonóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que están en los animales y pues pasan por un mecanismo a los humanos. Los más conocidos y los brotes más conocidos que hemos tenido ha sido el MERS, de pronto si recuerdan, por noticias y cosas de estas, que básicamente lo que era es un síndrome respiratorio del Medio Oriente. Ahorita les voy a hacer la comparación entre los virus. El otro es el SARS, que también es un síndrome respiratorio agudo severo, y esto tuvo una alta mortalidad, y ahora tenemos el nuevo COVID-19 o coronavirus 2019. Es importante saber esta parte de descripción que hicieron los chinos al inicio, porque con esto sabemos cuánto mide, qué familia es y la capacidad infectante que tiene. Cuando sabemos cuánto mide y cómo se comporta el virus, pues es como se definen las medidas de aislamiento y cómo vamos a empezar a contener la transmisión de ese brote. Esta gráfica nos hace la comparación entre los 2 coronavirus anteriores. Entonces, las 2 epidemias que conocimos, como les decía, estos virus circulan entre animales, pero en algún momento pueden transmitirse a humanos. Con la epidemia del SARS, que fue el síndrome respiratorio del Medio Oriente, fue generado también por un coronavirus. Este se identificó la primera vez en Arabia Saudita y fue en el 2012. Con este paciente, pues hubo 800 muertos en el Medio Oriente y la manera de transmisión fue de los dromedarios hacia los humanos. Pero no con el contacto, no por el convivir con ellos, sino que ellos consumen leche de dromedarios y pues las prácticas
de hervir la leche, prácticas de seguridad, y entonces pues ahí se pasó el coronavirus a los humanos. En el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, este fue identificado en el 2003, el primer humano infectado fue en China en el 2002, y en esta epidemia hubo cerca de 650 muertos, en China y Hong Kong. ¿Cuál fue la fuente de transmisión? Entonces aquí los murciélagos fueron la fuente y los transmitieron a un animalito que se llama civeta, que es un felino. Y esta a su vez pues la pasó a los humanos. ¿Qué sintomatología desarrollan los pacientes que adquieren coronavirus? Entonces, generalmente estos pacientes pues empiezan con sintomatología respiratoria, lo que hace que la transmisión del virus sea por vía respiratoria, por contacto con secreciones, por contacto con objetos contaminados. ¿Y cuáles son los signos y síntomas? Y ustedes van a pensar a qué se les parece. Fiebre, tos, falta de aliento, dificultad para respirar, problemas gástricos y diarrea. ¿Solo para este cuadro? Para muchos, ¿cierto? Entonces es una sintomatología muy inespecífica. En los casos graves, como les dije al inicio, según la condición base del paciente, esto puede avanzar hasta una neumonía, un síndrome respiratorio agudo severo, una insuficiencia renal, que puede desencadenar hasta la muerte del paciente. Generalmente, estos casos graves se pueden presentar en extremos de la vida, en niños menores de 5 años o en adultos mayores de 65 años o con comorbilidades de base. Ya No empecé. existe tratamiento, no hay ni medicamentos en este momento para este coronavirus. Y los síntomas sí pueden ser tratados, entonces cuando uno consulta al servicio de salud, lo que nos van a hacer Es por Zoom. Toca decirle a la jefe que es por Zoom. como Es por una Zoom. gripa aguda. No es. Cuando uno habla, empieza a entender estos virus nuevos, tiene que mirar la parte epidemiológica. Entonces, la epidemiología es el estudio de cómo se mueve, cómo se comporta el virus. Y empezamos a entender el número reproductivo básico. ¿Qué quiere decir esto? Por cada paciente que tiene la infección, ¿a cuántos tiene la capacidad de transmitir? Para el coronavirus tenemos este nivel reproductivo básico de 1.4 a 2.5. Cuando lo comparamos con otras patologías que tienen vacuna y que también son contagiosas, altamente contagiosas, pues encontramos que, por ejemplo, para el sarampión, un paciente tiene la capacidad de contagiar de 12 a 18 personas. Es altamente virulento. Para la influenza, aquí voy a empezar a echar cuñas. Para la influenza tenemos vacuna. Y la influenza tiene una capacidad de transmisión de un infectado a 4 personas. El ébola es altamente virulento, pero también es muy mortal. Y eso también nos habla mucho de qué tan inteligentes son los virus. Entonces hay virus muy inteligentes y muy avanzados que saben que no pueden matar a su receptor porque entonces se quedan sin cómo vivir, que es el caso, por ejemplo, del sarampión. El ébola podemos decir que es poquito inteligente porque él contagia poco pero mata rápido. Entonces es la evolución del virus. Cuando miramos también en epidemiología tenemos que entender cómo se comporta el virus y qué capacidad de contención se tiene en salud pública. Entonces tenemos que empezar a entender que este virus se consideró pandemia porque se nos salieron todas las generaciones de virus. ¿Qué quiere decir? La primera generación es el caso índice, entonces fueron estos 3 pacientes que estuvieron allá expuestos en el mercado de Wuhan y adquirieron el virus. Estos pacientes
presentaron su sintomatología respiratoria, asistieron a un centro de salud. Entonces, esa segunda generación fueron los trabajadores de la salud, familia y visitantes que estuvieron expuestos porque las personas no usaron adecuadamente los elementos de protección personal. La tercera generación de esta transmisión son los miembros de la familia de los trabajadores de la salud. Porque nosotros nos vamos y aquí nosotros todo el día les decimos la mascarilla, la mascarilla, la mascarilla, eso ni se la quitan. Pero cuando llegan a su casa, ¿qué hacen? Mascarilla afuera. Aquí sí puedo respirar, ¿cierto? Pero resulta que nuestra familia no está blindada contra este virus. También son susceptibles. Entonces los ponemos a ellos en riesgo. Y esto fue lo que pasó allá. Y la cuarta generación es que de estos miembros de trabajadores de la salud, pues siguen haciendo su vida normal. Van al supermercado, van a transporte público, ¿cierto? Como nosotros cuando tenemos una gripa, seguimos nuestra vida normal. Y hubo el paso del virus a la comunidad. Entonces aquí se hizo todo el ciclo completo y por eso se formó esa epidemia casi, pues, con bastante dificultad para el control. ¿En qué vamos? Ayer. Esto es el dato ayer. Tenemos 87.137 casos confirmados. En China tenemos 79.968 casos confirmados, 2.873 muertos. Fuera de China tenemos 7.169 casos, 58 países donde ya tienen la circulación del virus y 104 muertos fuera de China. Este mapa es muy interesante, de pronto lo van a empezar a ver. El tamaño de la bolita nos habla de la cantidad de casos que hay en esa ciudad o en ese país. Entre más grande sea la bolita, quiere decir que hay más casos. Y entre más chiquita, pues menos. Y ya prácticamente pues está en todo el mundo, está en Europa, ya se nos vino para América. Y quiero que se fijen acá en esto, en Brasil, por ejemplo. En Brasil tenemos puntico, en Ecuador y en México, ¿cierto? Pero acá, cuando tenemos el reporte del Instituto Nacional, al inicio teníamos un listado de provincias de China, de dónde había salido ese coronavirus. Y teníamos un listado. Ya ahora el listado es tan extenso que lo acortaron a países. Pero aquí no está Brasil, no está México, ¿cierto? Señora. Ecuador tampoco está aquí. ¿Por qué? Porque esos pacientes llegaron de provincias donde están, de estos países, llegaron a su país y ahí presentaron la sintomatología. Pero todavía ellos no han contagiado a nadie más. Cuando alguno de ese país, por ese caso 1, se contagie, ya va a empezar a aparecer acá, pero todavía no hay transmisión directa en el país. Este es un estudio que salió el viernes, donde nos dice que de 138 pacientes que fueron confirmados con el coronavirus, que accedieron al servicio de salud, 81 casos venían diagnosticados de la comunidad, o sea, adquirieron en la comunidad. Esto fue en Wuhan. Lo que no tenía que pasar, pasó. 17 casos confirmados se contagiaron estando durante el hospital. Se contagiaron estando en el hospital. ¿Qué quiere decir eso? Las medidas de barrera inicial. Fallan las medidas de barrera inicial. ¡Pásate, pollo! 40 casos confirmados fueron trabajadores de la salud. ¿Qué quiere decir? Adecuado a las barreras de protección personal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, ya cuando aterrizamos acá en Colombia, tenemos nuestro protocolo del Instituto Nacional, donde nos dice qué condiciones tiene que tener un paciente para sospechar
que es un caso probable o sospechoso de coronavirus. Entonces dice que tiene que haber tenido historial de viaje a Wuhan, provincia de Hubei, China, y pongo esta ahí porque pues hoy amanecimos con un panorama diferente. Otras áreas con circulación viral confirmada, ya tenemos muchos países. Que ese paciente haya estado en estos sitios en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. ¿Qué quiere decir eso? Que este es el periodo máximo de incubación del virus que tenemos documentado hasta ahora. O que sea un trabajador de la salud u otro personal de ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho. Contacto estrecho. Ya les voy a explicar qué significa contacto estrecho. Con un caso probable o confirmado por el nuevo subtipo de coronavirus. La otra condición es antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado con infección respiratoria aguda grave por un subtipo de coronavirus. ¿Y qué significa contacto estrecho? Entonces, cualquier persona que haya brindado cuidado a un caso confirmado mientras ese paciente tenía sintomatología respiratoria. Pueden ser trabajadores sanitarios que no utilizaron medidas de protección adecuadas. Familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar, por lo que les decía, están tan cerquita, sin barreras, que pues se les pasa el virus. Cualquier contacto menor a 2 metros que estuviera en el mismo lugar, con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas respiratorios. ¿Qué quiere decir? Que se transmite mientras el paciente esté enfermo y dure la sintomatología de la enfermedad. En la parte, como se nos presentó a nivel mundial por los viajes, entonces cualquier pasajero situado a un radio de 2 asientos alrededor de un caso sintomático durante el vuelo y la tripulación que haya atendido a esa persona. Con esa epidemiología que les dije de dónde viene, que tenemos que tener los casos confirmados, entonces acá en Colombia tenemos un sistema de notificación que se llama SIVIGILA. Ahí se reportan todos los eventos de notificación obligatoria que le interesan al país vigilar para protegernos de brotes de este tipo. Entonces, cada que nosotros tenemos un paciente que sea un caso probable o sospechoso, debemos hacer la notificación al sistema nacional. El caso 1 es cuando ese paciente tiene una infección respiratoria aguda grave. Con esto quiero decirles que no es el protocolo solamente para coronavirus. Este protocolo existe hace mucho tiempo y cada que un paciente tiene una infección respiratoria aguda grave que se comporta de forma inusitada, se reporta. No es nuevo para nosotros. ¿Qué es inusitado? Que sea un paciente con fiebre, con tos, que tenga su cuadro de infección respiratoria aguda, pero que se comporte de una manera poco habitual. ¿Qué quiere decir? Que esperemos un adulto sano, que la gripa pase rápidamente, pero este paciente se complica, tiene neumonía, de pronto requiere una hospitalización, hasta una unidad de cuidado intensivo, se está comportando de una manera inhabitual. Ese paciente se reporta, pero si además tiene el nexo epidemiológico de los viajes y esto, debemos sospechar o que es un caso probable de coronavirus. El otro escenario es el paciente que tiene síntomas respiratorios, que tiene el nexo epidemiológico, pero que no requiere ninguna intervención hospitalaria y su manejo puede ser ambulatorio. Ese paciente es el que esperamos que resuelva su sintomatología respiratoria en la casa y es una gripa normal. También lo reportamos, se le toman pruebas, pero se va para la casa con unas indicaciones. Ahorita vamos a revisar las indicaciones. Cuando estos pacientes ingresan a la fundación o a cualquier institución de salud, porque esto realmente es del Instituto Nacional, debemos llenar una planilla que se llama contactos. ¿Qué quiere decir? La primera, desde la persona de seguridad que estuvo en contacto con ese paciente,
los enfermeros que hicieron el triage, los médicos que hicieron la atención, la terapeuta que tomó la muestra, deben anotarse en esta planilla, porque si ese paciente llega a salir con la prueba de coronavirus positivo, tenemos que hacer un seguimiento especial pues a todas las personas que estuvieron expuestas y vigilar su estado de salud. Por eso, cuando este tipo de cosas suceden, este tipo de pacientes ingresan, lo que nosotros pedimos es que esté quien tenga que estar. Ningún espectador adicional, solamente los que son necesarios para la atención del paciente. Institucionalmente, nosotros previo a esta epidemia, tenemos un plan de atención y un plan de flujo, un flujograma de atención de pacientes, dependiendo por dónde ingrese el usuario. Entonces, este es el ingreso del usuario por un acceso diferente a urgencias. ¿Cuáles son? La entrada por la novena, que de pronto el paciente viene a pedir una copia de la historia clínica, o viene a pedir una cita, y está asintomático respiratorio, y además ha viajado el último mes fuera del país, tiene fiebre y tos. Sí, nosotros ahí podemos captar un paciente de esos. Pero también el paciente puede venir a uno de nuestros servicios ambulatorios y tiene una cita médica o con algún profesional de la salud. Estos dos, desde la entrada, pues debo garantizar la información y el uso de la mascarilla corriente que el paciente le aporte. La información que le debo dar al paciente es por qué es importante que porte la mascarilla y cómo la debe usar adecuadamente. Porque a veces ustedes se acuerdan del señor de City TV. Entonces, no por el hecho de que a uno le den el tapabocas, uno ya sabe cómo se lo pone. Entonces, debemos garantizar como institución y como que el personal que tenemos la formación, que le enseñamos al paciente cómo lo usa adecuadamente. Ese paciente, si tiene cita con el médico, entra con su mascarilla, entra a la atención médica y el médico es quien define si el paciente está estable y puede seguir su manejo ambulatorio, si cumple o no el cuadro anterior de caso probable. Si dice que sí cumple, le debe tomar ahí en ese sitio. No vamos a pasear el paciente para el laboratorio, ni lo vamos a llevar a urgencias, no, el paciente se queda ahí se le hace la toma de la muestra, se notifica, y si el paciente está estable y el médico considera que se puede ir para la casa, le da las recomendaciones de salida y se va para su casa. Ahora les muestro la recomendación. Pero si el paciente está mal y requiere ser trasladado a urgencias, entonces va a ser acompañado por una relacionista de servicio o por el personal de seguridad, le va a ir haciendo el acompañamiento visual hasta que el paciente ingrese a urgencias si desea consultar a urgencias. Entonces ahí vuelve y juega mucho la información y la importancia que yo le di al paciente. No todos los pacientes con sintomatología respiratoria los tengo que remitir a urgencias. Solo si el paciente tiene signos de alarma y requiere una hospitalización. Si el paciente ingresa a urgencias, entonces tiene dos caminos. Si es un adulto y requiere triage 1, pues ingresa inmediatamente al área de reanimación. Si es un paciente pediátrico, va al triage de pediatría y sube directamente a pediatría. Pero si el paciente, independientemente si es 3, 4 o 5, perdón, los adultos, ingresan al consultorio 2 del segundo piso del área de urgencias y allá se mantiene mientras toman la muestra, hacen la valoración, la notificación y definen la salida del paciente si el paciente está estable. Si no está estable, pues de ahí ya pasa a hospitalizarse donde se debe hospitalizar. Si requiere unidad en cuidado intensivo, derecho a unidad en cuidado intensivo, y si requiere hospitalización, el piso priorizado para este tipo de pacientes es el tercer piso. ¿Por qué? Porque me comunico directamente con urgencias y el hospital. No necesito mover al paciente por ascensores ni por ningún lado. Y ahí tengo todo. Entonces tenemos que mantenerlo ahí para contener la diseminación de los virus. Señora.
duda. Usted ha dicho que los pacientes de aquí les encontramos por urgencias están estables, incluido el manejo ambulatorio fuera de la casa. Pero si ese paciente no esté estable, tiene contacto del nexo del viaje, igual ya no sería sospechoso de que se le pueda, igual si está estable de la casa. Si está estable, el paciente, nosotros tenemos que ofrecerle al paciente que consulte a urgencias, pero siempre va a ser una decisión del paciente si va o no va, ¿sí? La idea no es hacer demanda inducida para urgencias porque nos colapsamos. Lo que también tenemos que hacer es tratar de tomarle, no, serían urgencias, sí, el paciente va para urgencias. Está estable y puede ser Ujú. En este momento, por ejemplo, cuando nosotros todavía no tenemos la confirmación del virus en Colombia, es importante buscarlo, ¿sí? Pero ya va a llegar un momento en que ya sabemos que todos lo tienen y ahí paramos la búsqueda. Y entonces hacemos otro tipo de recomendaciones, como que los pacientes se queden en la casa o que consulten a otro tipo de servicio de salud. No necesariamente urgencias, sino que consulte a su EPS o a su servicio de medicina prepagada, una prioritaria, y darle siempre la educación de la mascarilla independientemente del virus que sea. Sí. Para las pruebas, le tomamos pruebas y la damos salida rápidamente. Este paciente entonces ingresa al consultorio del piso 2 de urgencias. Ahí se define si el paciente va a ambulatorio, se le toman las pruebas y se le da salida, y si requiere hospitalización, pues se sigue todo lo que les estaba contando. ¿Qué muestras se le van a tomar? Este paciente se le hace hisopado nasofaríngeo. Este de aquí abajo ya, no, se me olvidó borrarlo ahorita. Hisopado nasofaríngeo. En pacientes menores, perdón, antes de pasar a que únicamente tomamos coronavirus, tenemos que recordar que en Bogotá tenemos pico respiratorio, ¿cierto? Y que tenemos circulación de muchos virus que también generan este tipo de sintomatología. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar los virus que ya tenemos, descartar que la infección respiratoria sea por eso. Generalmente en los niños menores de 7 años tenemos el panel viral, que eso incluye adenovirus, virus sincitial respiratorio, influenza A, influenza B. Se les toma ese panel y se descarta que el cuadro que tienen sea por alguno de esos virus. Y en mayores de 7 años se toma influenza A, influenza B. Cuando eso sale negativo y el paciente está con todo el cuadro, entonces ahí esa muestra se remite en este medio de transporte al Instituto Nacional para que ellos entre 8 y 12 horas nos dan respuesta de la prueba que le hicieron a ese paciente, si es positivo o es negativo. Así que una duda. Señora. Dentro de lo que hemos hecho, y pues como complementando lo que tú decías, vamos a fortalecer la toma de exámenes en domicilio, o esa práctica no es buena, o no lo hemos pensado. No lo hemos pensado. Sí deberíamos, porque entre menos, miren la cantidad de pacientes que se infectaron en el hospital que no deberían haber estado en el hospital, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros tengamos la capacidad de ir migrando a hacerlo allá, perfecto, pero pues eso yo creo que es una discusión como administrativa para definir si lo hacemos y cómo lo hacemos. Cuando el paciente pues llega acá, o nosotros tenemos que tener claro que no hay vacunas, no hay un tratamiento específico, el paciente se le van a tratar la sintomatología, los síntomas que tenga, y no debemos hacer, pues el médico no debe ordenar micronebulizaciones, por lo que va a hacer es poner las partículas más chiquiticas y que se mantengan más tiempo en el aire. Cuando el paciente llega, desde el triage, ese paciente pues ya tiene la mascarilla, y cuando ya ingresa a un área nuestra, pues ese paciente va a estar en aislamiento por contacto y gotas. ¿Qué quiere decir esto? Que para el contacto que yo tenga con los pacientes me voy a poner bata y guantes y debo portar la mascarilla bien puesta. ¿Cuántas mascarillas me voy a poner? Una bien puesta, ¿cierto?
Ahorita vamos a repasar cómo se coloca la mascarilla. Y tenemos también la mascarilla N95, que esta únicamente va a ser usada por la persona que tenga contacto estrecho con la vía aérea. ¿Y qué es contacto estrecho con la vía aérea? Que toma la muestra respiratoria, o sea, las medidas de terapia respiratoria, o el paciente requiere una intubación, pues el médico que hace la intubación o el anestesiólogo, o requiere un lavado broncoalveolar, una fibrobroncoscopia, eso es contacto estrecho con la vía aérea. En ese momento, ese personal va a usar N95. De lo contrario, usamos la mascarilla normal. Si el paciente va a hacerse una prueba de imágenes diagnósticas, entonces el paciente es quien porta la mascarilla. Y como va en aislamiento de contacto, cuando sale de allá de la cámara donde le hacen el examen, el rayos X, la ecografía, lo que requiera el paciente, pues debe haber una desinfección de las superficies y de los equipos cuando el paciente sale. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí. Es como para tener claro qué vamos a hacer. Ese paciente que llega con sospecha que está estable, ahorita que le tomamos una muestra, sería para la casa. Sí. Se aislaría hasta que tengamos el resultado. No, se va para la casa, ya te muestro ahora las recomendaciones de salida. Signos de alarma. Esto se lo tenemos que decir al paciente y lo tenemos que saber nosotros y por favor transmítanlo a su familia, a sus amigos. ¿Cuándo debe uno consultar? Cuando tiene respiración más rápida de lo normal. Tiene fiebre de difícil control por más de 2 días. Perdón, buenas Si el pecho tardes. le suena o le duele al respirar. Si hay somnolencia, dificultad para despertar. Ataques o convulsiones. Decaimiento. Deterioro del estado general en forma rápida. Y los pacientes que son captados tienen un seguimiento que nosotros lo hacemos telefónico de 78 a 42 horas posterior a la consulta. Realmente lo hacemos hasta que sale el reporte negativo. Hasta ahora nos han salido todos negativos. Y esto es muy importante, recordar que Colombia tiene 2 picos respiratorios en el año. A veces se alargan un poquito más. Es de enero a abril y de septiembre a diciembre. ¿Qué quiere decir acá? La infección respiratoria aguda aumenta. Entonces, Buenas tardes. cuando epidemiológicamente tenemos un panorama donde no tenemos pacientes confirmados, tenemos que trabajar en prevención, prevención y prevención. Y cuando tenemos el primer caso confirmado, pues tenemos que seguir trabajando en cambio en prevención, prevención y prevención para que no se disemine más. Estos creo que son, y ustedes me corrigen, creo que es la primera vez que vemos estas recomendaciones. Buenas tardes. Solo para este virus, ¿no? Ok, bueno. Entonces estas medidas de prevención para infección respiratoria aguda. ¿Qué quiere decir eso? Para cualquier gripa, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar mascarilla que cubra nariz y boca. Y ahorita les voy a mostrar cómo cubre nariz y boca. Si van a estornudar o toser, deben cubrirse con la cara interna del brazo. Esta sí que es nueva. Nunca he hablado de este tema. Higienizar las manos con regularidad. Si tengo las manos visiblemente sucias, ¿con qué me las lavo? Agua y jabón. ¿Sí? Nunca habíamos escuchado hablar del tema. Y si están limpias, con alcohol gel. Y esto es súper importante, que también lo recordemos no solamente en este evento, sino con la atención de los pacientes, porque ellos también los podemos pasar, así como vieron en ese estudio, que adquirieron la infección en el hospital. Evite frotarse los ojos o la cara sin haberse lavado las manos. ¿Por qué? Porque uno va en el bus, ¿cierto? Y el vecino estornudó, ¡achis! Y siguió allá colgado porque vamos en el bus. Después uno avanza en el bucecito y se prende ahí y le pica, a uno le empieza a picar toda la nariz, el ojo, el oído. Esos son puertas de entrada para los virus. Entonces, si yo tengo el virus en la mano y lo llevo a la puerta de entrada, pues le estoy facilitando que el virus me infecte.
y eso aplica para todos los virus. Entonces, por eso es tan importante evitar tocarnos la cara, esas puertas de entrada, para disminuir el riesgo de que el virus nos infecte. Vacunarse contra influenza estacional, o la esta tampoco. Y esta no la cobran, ¿cierto? Pues nos la dan gratis, cada año la fundación nos la da gratis y aún así no nos vacunamos. ¿Cómo les parece? La relación de vacunación en la Fundación Santa Fe es mayor en el personal administrativo que en el personal asistencial que está allá de cara al cocodrilo, digo yo. Este año yo ya le voy a hacer la propuesta a salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, perdón, que no le pongamos vacuna de la influenza, sino vacuna coronavirus. Vacuna contra coronavirus, y verá que todo el mundo viene y se vacuna, ¿sí o no? Todos están muertos de susto. Entonces, la invitación es a que el personal asistencial este año sea el que más se vacune para la influenza. Porque también nos morimos de influenza. Y esta sí tenemos vacuna. Utilizar pañuelo. Todavía no nos ha llegado la vacuna. Pero esa nos la da la ARL. Y creo que bueno, pues voy a hacer las sugerencias y si duplicamos de pronto el número de dosis, esperando aquí que todos de aquí van a salir súper motivados a vacunarse. Utilizar pañuelo desechable y dar único uso, esas son las mismas recomendaciones que siempre hemos dado. Estas recomendaciones son para nosotros, pero también cuando le damos salida al paciente que está sintomático y que se va para la casa. ¿Sí? Adicional, tenemos la limpieza y desinfección de superficies. Entonces, pues cuando uno tiene gripa, todo va quedando ahí pegadito. Entonces, tenemos que garantizar además que desinfectamos las superficies, porque nos tocamos, nos ponemos la nariz, nos ponemos tapabocas y seguimos trabajando, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener una frecuencia de desinfección de los sitios donde hemos estado. Esto mismo se lo enseñamos al paciente. Sí, vigila. Sí. Tenemos que enseñarle al paciente que desinfecte el mesón, el computador, donde ha estado, para disminuir el riesgo de que el virus se quede viviendo ahí. Se ha descrito que el virus puede vivir en las superficies de 7 a 9 días. Entonces, por eso es muy importante desinfectar las superficies diariamente para disminuir la cantidad de virus que vamos teniendo en las superficies. ¿Con qué? Pues acá nosotros tenemos los pañitos desinfectantes con el amonio cuaternario, acá en el hospital es fácil porque tenemos todo. ¿En la casa con qué? Pues en la casa tenemos estos dispensadores de cloro, estos paños que son impregnados en cloro. Estos son los que pues, debemos recomendarle al paciente porque son fáciles de conseguir para la desinfección de las superficies. Y espacios Hola, con buenas adecuada tardes. ventilación. Pues siempre permitir en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, ojalá pues que circule el aire para que disminuya la cantidad de virus en el ambiente. Hola, buenas tardes. Tengo una Les voy a duda. enseñar a Mi ponerse nombre- la mascarilla. ¿Aló? ¿Me escuchan? Entonces la mascarilla que tenemos acá en la institución es esta. No me escuchan. Esta es la mascarilla que tenemos en la institución. En la parte superior tiene como un alambre. Ese alambre va en el puente nasal. Entonces el que nos da la forma. Pasa por encima del pabellón auricular. ¿Y qué hacemos? Le damos la forma y abrimos, cosa que nos cubra nariz y boca. Y amarramos detrás del cuello. Como ven, entonces acá nos hace cierre por todos lados y estamos protegidos. ¿Qué pasa cuando ustedes se la ponen así? Porque es que se puso de moda, yo no sé por qué es que se ven tan lindos con el moño aquí arriba, les encanta. ¿Qué pasa? Queda espacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, estamos expuestos. La otra forma, eso no sucede acá en otro hospital, que se lo dejan así, ¿cierto? Es que no puedo respirar, es que se me empañan las gafas, es que güey. Cuando se lo ponen así, tampoco sirve. Entonces, estamos utilizando inadecuadamente un recurso. Y la ganadora.
Ay, tengo una gripa, pero es que no puedo ni respirar, entonces me la pongo de esta manera. Y también es un uso irracional de los elementos. Hola, mi vida. Ya me desinfectaste de allá. Entonces, ¿cuántas mascarillas avisa? me pongo? Una. La duración de la mascarilla son 6 horas de uso continuo. Entonces, por ejemplo, el personal asistencial, pues como ellos la usan para protección durante el turno, pues usan una mascarilla para su turno. Si por el contrario yo soy la que tengo gripa, entonces si esa mascarilla está húmeda o está untada de secreciones, pues me la debo cambiar cuando se humedece, con la frecuencia que se requiere, ¿sí? Institucionalmente les quiero contar que estamos haciendo proyecciones y eso significa que queremos estar preparados por si realmente llegan muchos pacientes de este tipo. Pero a hoy les tengo que hacer un llamado a la cordura, a estar en calma, porque de nada sirve que nosotros tengamos unos recursos destinados preparándonos y que a hoy no los estemos gastando cuando no tenemos ni siquiera el primer paciente. ¿Sí? La semana pasada se consumieron 10.000 mascarillas, que es lo que habitualmente se consume en un mes, no las consumimos en 4 días. Entonces, por favor, porque así no vamos a dar abasto con la reserva que tenemos. ¿Listo? Privacidad, por favor. Nosotros acá, ustedes saben que siempre pues somos un hospital de referencia y tenemos pacientes que tienen el cuadro, que tienen la capacidad económica de viajar, que cada 8 días van a Europa, ¿sí? Traen los virus y ellos consultan acá. No tenemos por qué estar comentando en los pasillos, en redes sociales. Acordémonos que nosotros tenemos un contrato de confidencialidad y eso no puede salir de nosotros. No solamente en redes sociales, en los ascensores, con cualquier patología de un paciente, no necesariamente de este tipo. Cualquier cosa de los pacientes no tiene por qué ser comentada ni en los pasillos ni en el ascensor. ¿Mm? Higiene de manos. ¿Quién me enseña higiene de manos? Yo eso no sé. ¿Quién me hace la técnica? Yo hago la primer paso, aplico, todos, a ver, ¿qué sigue? Palma con palma, muy bien, ¿qué sigue? Palma con dorso, muy bien, ¿qué sigue? El abracito, muy bien, ¿qué sigue? El candado para un lado y el candado para el otro lado, ¿qué sigue? El tornillito, muy bien, las uñitas y esperamos a que se nos seque. Entonces, la invitación es a implementar esas estrategias nuevas solo para este virus. ¿Listo? Y el llamado al buen uso de los recursos. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? ¿Dudas todas? ¿Tenemos algún plan interno frente al uso de áreas a descargas tempranas de pacientes para su casa, a mandar gente o personal que no sea asistencial, así no estén sintomáticos, para que hagan algún tipo de teletrabajo desde la casa? Gente que no necesite un equipo, un corporativo de cuerpo presente que puedan trabajar desde la casa. ¿Hay algún plan frente a eso? Plan tenemos en este momento hasta atención de menos de 200 personas. ¿Sí? Nuestra tarea es que también tenemos un comité que se llama el Comité de Pandemias. Ese comité de pandemias se ha venido reuniendo frecuentemente, pues ante la respuesta que no nos coja como desprevenidos, por eso estamos preparados y tenemos insumos. Mañana nos reunimos y quedamos con la tarea hoy de la parte directiva que proyectarnos a más de 200 pacientes, ¿qué va a pasar? La parte de personas de teletrabajo, eso creo que lo tiene autorizado, por ejemplo, cada jefe que defina, pero no preventivo, sino como si tienes sintomatología respiratoria, no estás incapacitado, vete para tu casa, llévate tu trabajo, no sé qué, lo puedes hacer de allá. Eso sí se ha contemplado con ese tipo de personas. Los asistenciales pues sí tenemos que estar acá.
En algún momento el plan de pandemia, si sale más de 200 pacientes, pues tenemos que mirar si hasta las enfermeras administrativas tendríamos que venir a hacer alguna atención. Eso todavía no se ha planteado, pero pues hay que mirarlo desde todos los focos, cómo lo vamos a manejar. El llamado también es a que, pues a hoy creo que hemos tenido ya 8 pacientes sospechosos, a no perder la calma cuando nos llega el paciente, porque aquí todos, pero cuando llega el paciente como que se nos olvida todo lo que hemos aprendido, los recursos que tenemos, a conservar la calma y hacer lo que sabemos hacer. ¿Listo? Portadores asintomáticos. No tengo todavía la información. Hola. Gracias. ¿Esos laboratorios son en sangre o entendí que es como... Es hisopado nasofaríngeo. y que solo lo toman las terapistas? Acá en Fundación, en el hospital, lo toma terapia respiratoria. En los CAPS, como la idea es no movilizar al paciente, en los CAPS está entrenado enfermería para tomarlo en menores de 7 años, lo toma la enfermera, y en mayores de 7 años lo toma la bacterióloga. Uso de gafas para las personas que están muy cercanas al paciente y si el paciente no tiene la mascarilla. Sí, deberíamos ponérsela para acercarnos y poder hablar con él. Sí, señor. Acuérdense que el aislamiento inicia desde que detectó el paciente, ¿sí? Entonces tengo que mantenerlo con la mascarilla convencional mientras pues tengo al paciente acá en el ámbito hospitalario. Los elementos de protección tienen 2 contextos y se parecen mucho. Por ejemplo, la mascarilla pues me aplica para el aislamiento, pero también como elemento de protección. Si a mí el paciente me va a toser, yo voy a estar expuesto, siempre debo usar mis gafas y la mascarilla todo el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? La invitación, entonces, otra vez, la cordura, el buen uso de los elementos. Tenemos una oficina de vigilancia epidemiológica abierta para ustedes. Lo que tengan de dudas, preguntas, tienen los referentes de epidemiología en las áreas, pues bienvenidos. No difundir falsas noticias y siempre ser muy coherentes con lo que hacemos. Bueno, muchas gracias por su asistencia. ¿Firmaron la asistencia? Una extensión.